La meta de todo cristiano es ser semejante a Jesús. Meditaciones vespertinas escritas por Elena de White en la voz de Sonia Cano. ...22 de febrero... Obedecer a Dios, la autoridad suprema. La promesa bíblica se encuentra en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El principio que los discípulos sostuvieron valientemente cuando, en respuesta a la orden de no hablar más en el nombre de Jesús, declararon: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Es el mismo que los adherentes al Evangelio lucharon por mantener en los días de la Reforma. Cuando en 1529 los príncipes alemanes se reunieron en la Dieta de Spira, se presentó allí el decreto del emperador que restringía la libertad religiosa y que prohibía toda diseminación ulterior de las doctrinas reformadas. Parecía que toda la esperanza del mundo estaba a punto de ser destrozada. ¿Iban a aceptar los príncipes el decreto? ¿Debía privarse de la luz del Evangelio a las multitudes que estaban todavía en las tinieblas? Importantes intereses para el mundo estaban en peligro. Los que habían aceptado la fe reformada se reunieron y su unánime decisión fue: rechacemos este decreto. En asunto de conciencia, la mayoría no tiene autoridad. En nuestros días debemos sostener firmemente este principio. El estandarte de la verdad y la libertad religiosa, sostenida en alto por los fundadores de la Iglesia Evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna como las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe de ser reconocida sobre toda legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la Iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de las potestades terrenales. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si otros nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 57 y 58.